Luis, gracias por acompañarnos de nuevo. Súper congratulados por tu predisposición y tu tiempo. Bueno, sucede que Estados Unidos, también como sucedió con Latinoamérica en el caso de Francisco, por primera vez tiene papa. Sí, Estados Unidos por primera vez tiene papa, pero yo creo que no debemos circunscribirlo a un criterio político y en último término humano, porque lo que ha sido elegido es un fiel católico para dirigir la Iglesia Católica. Y aquí yo creo que nos ha sorprendido a todos, a mí el primero. Yo había leído estos días sobre el cardenal Prevost, que bueno, pues en las últimas congregaciones iba emergiendo su nombre junto con otro, con el maltés Grec, pero sinceramente yo el hecho de que tuviera nacionalidad estadounidense lo veía como algo que podía pesar negativamente a la hora de una posible elección. Es verdad que todos los estadounidenses es el menos estadounidense, puesto que, como bien decís, tiene también nacionalidad peruana, ha pasado mucho tiempo en Perú y prueba de ello es que fue obispo de una diócesis peruana, como ha mencionado, y además en español en su primer discurso como papa, pero evidentemente el Espíritu Santo no entiende de nacionalidades, afortunadamente, y si lo ha elegido, pues sus buenas razones tendrá. No vamos a entrar a discutir y menos con el Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo. Vamos a alternar una a una las preguntas, Vladimir. Adelante. Sí, Luis, ya que eres experto en estos temas y que tienes algo de experiencia y has podido alguna vez estar aquí dentro del Vaticano informándote, yo creo que es importante destacar de alguna manera el hecho de que él ha vivido 40 años en Perú. Parece que va a seguir la línea del Papa Francisco, porque te acuerdas, en algunas conversaciones que teníamos, valorábamos o preguntábamos si íbamos a tener a un Papa que siga ese legado. Aparentemente según lo que decían algunos sacerdotes al momento de la elección, dicen que él va a seguir con el legado del Papa Francisco. Es agustino. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, seguirá ante todo el legado de San Pedro, porque al final, aunque suceda en la silla papal al Papa Francisco, que tanta huella ha dejado en el mundo y que tantas puertas ha abierto, evidentemente es ante todo el sucesor del apóstol Pedro y por tanto el vicario de Cristo en la tierra. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos a verle vestido de blanco, a ese nuevo nombre, León XIV, y sobre todo a una nueva forma. Él, por mucho que siga la línea de Francisco, Francisco a su manera también siguió la de Benedicto XVI y este se remontó en sus predecesores, pero sobre todo es una personalidad diferente, por mucho que la línea pueda ser, pues sobre todo ha elegido un nombre de León, que es casi ya un programa o una declaración de intenciones, porque lo primero que nos viene a la cabeza es el Papa León Magno, ¿no? Pero también el León Papa León XIII. XIII, que es el Papa que puso en marcha o que inició lo que hoy conocemos como doctrina social de la Iglesia, esa inquietud Efectivamente. por el trabajo a través de la encíclica Rerum Novarum de 1891 y que luego pues es una línea que ha continuado con casi los pífices, ¿no? Lo que digamos es por lo que es más social, que vamos también, es verdad que el Papa Francisco nos lo decía y nos lo decía en español. Yo creo que aquí también hablamos justo el otro día y yo decía, pues creo que el próximo Papa hablará posiblemente español, pero no de manera nativa. Bueno, pues aquí a lo mejor también hay que introducir ese casi, porque después de tanto tiempo en Perú, seguramente que es capaz incluso de pensar muy fácilmente en nuestro idioma, cosa que le da un plus, pero esa experiencia también con los pobres, ¿no? Esa dimensión que en Chiclayo, que no es una de las grandes diócesis de Perú, como por ejemplo, pues sí lo podía ser la diócesis de Buenos Aires, de la que venía el anterior Papa. Es verdad que la pobreza en las villas miseria también se puede asemejar mucho a la que podría encontrar el hoy Papa León XIV en la diócesis de Chiclayo, ¿no? Pero analizando esa biografía es verdad que encontramos muchos puntos en común, esa preocupación por la parte más pastoral, eso se subrayaba en los últimos días, que ante todo, es verdad, necesitamos un gestor, pero ante todo un pastor, porque es el encargado de confirmarnos a todos en la fe, pero también de pastorear el rebaño de Cristo y de comandar lo que tenéis ahí detrás, que es bueno, la organización mayor del planeta con 1.400 millones de fieles, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es habituarnos a una nueva forma, pero también a una línea en cierto sentido continuista. Yo creo que, bueno, no se llama Francisco II, pero se llama León y por ahí yo creo
que podemos encontrar una similitud. Y en el discurso, a mí hay una cosa que es lo que yo subrayaría y es cómo ha empezado y qué palabras más ha repetido. Ha repetido, lo primero que ha dicho es, igual que Francisco dijo buonasera, buenas noches, que nos pareció y nos conmovió solo con eso, porque ya pues mostraba una sencillez de la que luego dio gala. Yo creo que León XIV con ese la paz sea con voi, la paz sea con ustedes, es también una cosa que ya marca, ¿no? Y quizá la palabra que más ha repetido es paz, paz y paz. Y yo creo que es una necesidad muy apremiante de la cual el mundo tiene mucha sed, no solo por los conflictos clásicos que vemos en Oriente Medio, en Ucrania y Rusia, en África, en Asia, ¿no? Hablamos estos días, sino de paz en todos los sentidos, paz sobre todo espiritual, en esa alegría de Cristo resucitado, como ha mencionado el nuevo Papa, paz en términos políticos, evidentemente, pero también una paz que sea transversal, ¿no? Porque, como dijo Pío XII desde ese lugar que tienes tú detrás, cuando empezaba la guerra, y fue una frase que le inspiró el entonces Monseñor Montini, que luego fue Pablo VI, y vino algo casi literal a decir: nada se pierde con la paz, pero todo puede perderse con la guerra, ¿no? Y yo creo que es cuanto menos un mensaje de esperanza, precisamente en el año santo de la esperanza. Sí, y un poco quería compartir la parte esencial, neurálgica, diría yo, del discurso de León XIV. Estamos conversando con el doctor Luis Rodrigo de Castro. Él es docente, experto en Derecho Internacional y también muy versado en el Derecho Canónico. Abro comillas. Permitidme seguir esa bendición. Dios nos quiere, Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá. Todos estamos en manos de Dios, por lo tanto, sin miedo, unidos de la mano de Dios y entre nosotros, avancemos hacia adelante, seamos pues discípulos de Cristo. Quizás la frase o la cita más potente de León XIV. Pregunto, Luis, en su condición de estadounidense peruano, ¿podría abogar también por los migrantes que viven una pesadilla en el gigante de Norteamérica? Sin duda, pero yo creo que evidentemente sigue la Iglesia descubriendo nuevos mundos, nuevas fronteras. Una de las cosas que creo que es muy positiva es que siga sin haber un Papa europeo, y esto lo digo como europeo. Creo que es muy positivo que la Iglesia siga abriéndose, porque ser católico significa ser universal etimológicamente. Y por esa puerta que al final, pues con el Papa Francisco nos ha llegado mucho más porque nos hablaba en español. Pero esa centralidad de los pobres, de los necesitados, de los marginados incluso, es algo que no viene de los papas del siglo XXI, ni siquiera de los papas del siglo XX. Ni siquiera empieza con la doctrina social de la Iglesia del Papa León XIII, sino que está en el propio Evangelio. Jesucristo no se rodeaba de reyes, de poderosos, sino que se rodeaba pues de menesterosos, de leprosos, de pecadores. Y aquí también yo, en ese mensaje, en esa frase que tú has leído, encuentro dos similitudes. Y voy a empezar por el final. Me recordó un poco también a lo que dijo Benedicto XVI cuando se asomó al balcón. Benedicto XVI fue elegido casi también en las semanas posteriores a la Pascua y dijo en italiano, traducido a español, dijo: en la gloria del Señor resucitado y encomendándonos a su ayuda permanente, sigamos adelante. Ese sigamos adelante me ha recordado a Benedicto XVI, a ese andiamo avanti que dijo en italiano, también con esa timidez que Benedicto pues no era ese gran comunicador que fue Juan Pablo II, no era ese hombre extrovertido que de Francisco, sino que también nos conquistó con la timidez, y ahí yo le he visto más ese símil en cuanto a la timidez. Es verdad que se le veía contenido, que yo decía, se va a romper a llorar. Evidentemente es una responsabilidad grande el ser el sucesor del apóstol Pedro y de comandarnos a todos en la fe, pero también le he visto con ese mensaje de yo también digo esta bendición que el Papa Francisco dio hace apenas 20 días en el Domingo de Resurrección, con esa bendición Urbi et Orbi, que fue pues como la meta de su pontificado, emblemáticamente. Y repitió, él siempre dijo que la Iglesia era para todos, todos, todos. Y yo creo que ese todos lo ha mencionado el nuevo Papa, consciente de lo que significa, de que la Iglesia está abierta a todos, y ha puesto la imagen gráfica de la Plaza de San Pedro. No es como las manos que no se cierran, sino que
están abiertas a acogernos a todos precisamente porque todos somos pecadores, pero bueno, la misericordia divina está por encima de todo. Y yo justo en lo que buscaba alguna cosa y viendo diferentes medios, también creo que hay una conexión con el Papa Francisco y esto seguro que el Espíritu Santo no es que lo haya tenido en cuenta, sino que es una de esas diosidades que aparecen que, bueno, pues se pueden explicar desde la casualidad, pero desde la fe se entienden mucho mejor. Y es que hoy emblemáticamente se celebra la festividad de la Virgen de Luján, que es la patrona de Argentina, y es muy curioso que al llorado pontífice argentino le haya sucedido a alguien que ha sido elegido en la festividad de la patrona de la Virgen, de la patrona de Argentina, ¿no? De la Virgen de Luján, una imagen a la cual, o una devoción muy presente en la piedad popular argentina y muy especialmente ligada, también se celebra la Virgen de Pompeya, pero yo me centro en la de Luján por lo que significa en conexión con el papado anterior. Y recordemos que en 5 días celebramos también la Virgen de Fátima, que posiblemente esté muy próxima a la misa de inicio del pontificado del Papa León, y precisamente por eso también ha rezado una Ave María, sabiendo que ha sido elegido en el mes mariano por excelencia, en una festividad que yo creo que no es baladí, que es la Virgen de Luján, y sabiendo que su ministerio ha empezado en el momento que ha respondido sí, acepto mi elección, es Papa, pero hecha simbólica que en otro tiempo marcaba la coronación con la tiara papal, que hoy es el inicio, una misa de inicio del pontificado, se celebrará también en esa otra fecha mariana, y yo creo que todo esto pues hace que ante todo esté un papa que sabe que puede contar con la mediación de la Virgen, porque como yo pertenezco a una diócesis, que es la diócesis de Getafe, en el sur de Madrid, y el obispo, yo al obispo don Ginés, siempre le escucho decir que la Virgen nunca falla, que se puede contar con ella para lo que necesite uno, y seguro que la Virgen como madre pues no abandona en absoluto al nuevo Papa, como no lo ha hecho con ninguno de los anteriores. Luis, solo déjame hacer un pequeño inciso, micro inciso, Jorge, que ayer hablaba con unos sacerdotes argentinos y decían que este iba a ser el pequeño regalo de Francisco si es que coincidía el papado con el Día de la Virgen de Luján. Y en una entrevista que le he hecho a una monja argentina, ella lo comenta, Jorge, que ya lo verás en el reportaje. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Sí, solamente la última pregunta de tu parte con Luis, por favor, Vladimir, porque ya debemos despedir en pocos minutos. Sí, efectivamente. Vamos, quizás más un pelín polémico, Luis, pero ¿tú crees que todo lo que se habló en la prensa días previos, que este Papa va a seguir con el legado del Papa Francisco en temas como de los divorciados, de los homosexuales, de los grupos desfavorecidos, al ser él un agustino y al ser una persona que ha dicho ese nombre, que va con el tema de la doctrina social de la Iglesia, ¿crees que él seguirá luchando por los más desfavorecidos? Hombre, yo creo que sí, porque insisto, es que todo esto viene en el Evangelio. Yo, hombre, como católico me alegro que mucha gente esté descubriendo esto ahora, porque, bueno, la luz de la fe puede iluminarnos en cualquier momento y siempre estamos llamados a la conversión. Pero en el tema de los pobres, insisto, es que Jesús no se rodeaba de ricos, se rodeaba precisamente de gente que no tenía nada, era pecadora, y que lo importante es lo que estamos dispuestos a darle a Dios, ¿no?, en el corazón, y esa llamada a la conversión. Respecto a los divorciados, pues la Iglesia, insisto, tiene un mensaje que está abierto para todos, y no es algo que lo diga yo, es que lo dice el catecismo. En el caso de las personas homosexuales, pues el catecismo de la Iglesia Católica, precisamente, que fue un catecismo encargado por el Papa Juan Pablo II al conocido, mal conocido entonces como Panzer Cardinal, que era el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, luego Benedicto XVI, que fue el que dirigió el proyecto, dice que es un poco lo que vino a decir Francisco en el avión, ¿no?, de quién soy yo para juzgar. Bueno, precisamente el catecismo dice que a las personas homosexuales no se las tiene que marginar, sino que se las tiene que acompañar, y que tienen, bueno, pues una parte con la que contribuir a la Iglesia, ¿no? Y como dijo el Papa Francisco, yo creo que eso es algo que evidentemente nos ha llegado más directamente en este último pontificado, porque nos hablaba en español de una manera muy directa, fiel a su estilo,
Pero eso, esas verdades de la fe, sobre todo la cuestión, y lo demás, pues basta echar un ojo al catecismo. Evidentemente, esas son las verdades. Se puede ayornar, se puede actualizar o modelar un poco el mensaje a lo que va siendo el lenguaje que se va utilizando, pero las verdades de la Iglesia son inmutables. Se puede adaptar la forma de comunicar, pero no las verdades de la Iglesia. Yo creo que en ese sentido el Papa León se va a mantener fiel a lo que es la doctrina de la Iglesia, pura y dura, dicho de una manera coloquial, ¿no? Pero yo creo que ningún papa revoluciona, ¿no? Esto varía el estilo, varía la forma de comunicar, pero no muta el mensaje. Y eso es con lo que yo creo que debemos quedarnos. Evidentemente, él también tiene parte de a los pobres en su corazón, precisamente porque lo ha vivido, y es la pastoral que él ha vivido en Perú, igual que el Papa Francisco la vivió en Buenos Aires y el cardenal Wojtyła la vivió en Cracovia en un tiempo diferente. Pues es que esa pastoral permanece siempre viva, ¿no? Y es precisamente lo que mueve a la Iglesia, la piedad popular, el catolicismo que cada uno de nosotros practicamos, y no solo el Papa, es que cada uno de nosotros, con nuestro propio ejemplo, somos una especie de pequeño Papa, evidentemente dicho con toda la humildad y toda la molestia, porque ante todo, como insisto, decía el Papa Francisco, somos pecadores, pero confiamos ante todo en la misericordia de Dios, y es ahí donde está la grandeza del mensaje cristiano, católico sobre todo.